Bueno, amigos, estamos aquí nuevamente en este noveno programa y bueno, pues nos toca hablar de la religión en el mundo prehispánico. Hemos tenido la oportunidad de hacer un planteamiento en donde vamos a ver las imágenes antes de que llegaran los europeos y después cuando llegan los europeos, lo que hacen los frailes, hacer toda una recopilación de información de las deidades. Lo primero de ellos es que las imágenes que vamos a presentar, representan las imágenes talladas desde el punto de vista prehispánico y el concepto que hoy tenemos en base a algunos investigadores e historiadores, y también la recopilación teológica de lo que se dio en un momento determinado. Y también quiero mencionar que estos trabajos están en base a investigaciones y que debemos tener mucho cuidado en que esto vaya a replicarse desde el punto de vista económico, ya que todos los que estamos participando en estos trabajos solamente nos referimos al Día Mundial de la Madre Tierra con respecto a los trabajos de información a todos aquellos que nos han seguido durante 31 años. Y bueno, lo importante de ello es ver estas imágenes correspondientes a esta etapa. Aquí tenemos en Tenayuca uno de los templos más importantes que se tienen en ese lugar, que fue un anexo de la cultura prehispánica mexica, y estamos viendo en una primera etapa pues las escalerillas correspondientes para el ascenso a la entrada al templo, una, dos, tres, cuatro escalerillas, y nos está significando los cuatro rumbos del universo, la entrada para la veneración de la imagen que se encuentra aquí, y también nos encontramos otras escalerillas hacia un área muy importante anexa de ello y sobre todo, bueno, pues vamos a ver qué es lo que se veneraba en cada uno de los lugares con respecto a las imágenes al interior. Y aquí está, en primer lugar encontramos a la señora Coatlicue, desde luego, en donde vamos a encontrar pues elementos de los cuatro manos que tiene hacia los cuatro rumbos, los corazones de los sacrificados y sobre todo este elemento de dos serpientes que se confrontan y nos forma un elemento trinitario con respecto a la señora de la falda de serpientes, las garras de águila con sus ojos celestes y sobre todo el campo sembrado, la tierra, Tlaltecutli, donde se van a dar los elementos más importantes de la sangre vertida con esta deidad muy importante que se considera la madre de todos los dioses, y sobre todo Miquistli, que está al centro, y tenemos aquí al señor Tlaltecutli, y vamos a encontrar uno de los elementos importantes, que es el quintiduo o quincunce, en este chimali, donde vamos a encontrar al planeta Venus, y sobre todo con los brazos y las rodillas, donde se encuentran cuatro elementos de muerte, unos hacia la tierra y otros a la Miquisti hacia el cielo, y las manos de Tlaltecutli que sostienen dos cráneos exactamente igual, con el rostro de Tlaloc, el señor de la tierra, con el agua que va a ser mezclada, las anteojeras de Xolotl, y tenemos aquí el símbolo de uno conejo, la fecha en que fue realizado el trabajo de esta parte labrada a los pies de la señora, eh, eh, la madre de todos los dioses. Y tenemos a la Yolotlicue, la gemela de la señora, madre de todos los dioses, con los corazones que se van colocando aquí con respecto a los sacrificios y sobre todo elementos muy importantes, la muerte ya muy desgastada, y corazón, corazón, corazones, y bueno, los elementos nuevamente vamos a ver en la parte inferior, aunque ya desaparecieron las garras del águila, con sus ojos celestes, y vemos que son ojos de algodón, el cual está representando los elementos de los plumones de Quetzalcóatl, y vemos el lado posterior del elemento con las manos de muerte que se tienen aquí en base a las designaciones de Yolotlicue, la señora gemela de la señora Coatlicue. Y aquí tenemos a Coyolxauhqui con cuatro plumones que están reflejando, aquí cuatro y tres son siete,
que son los elementos de la Osa Mayor, y luego la Señora de los Cascabeles, y sobre todo esta nariguera de la luna, bueno, aquí reflejado por la sombra que proyecta la nariz de la señora Coyolxauhqui con la lengua del sol, y sobre todo los elementos chalchihuit de las orejeras de Coyolxauhqui, que van a representar ella la decapitación, que son los elementos de las fases lunares, pero al mismo tiempo cuando Coyolxauhqui descubre con los 400 Sensohuiznahua, las 400 estrellas, que van a darle muerte a la señora Coatlicue, porque lleva en su vientre a Coyolxauhqui, y esta es parte de la leyenda, de las leyendas del origen de Coyolxauhqui. Bueno, aquí vemos esta gran representación del Tlaltecutli, estado el rostro de Tlaltecutli reflejado en esta parte central de este círculo, de este gran círculo, con los piernas de Tlaltecutli, el gran tocado que tiene Miquistli, que es una Miquistli de Tezcatlipoca, en la parte superior vemos espejo humeante, y los elementos simbólicos de todos aquellos que viven en la tierra y dentro de la tierra, del Señor gusanos, arañas, etcétera. Aquí vemos otra representación de Tlaltecutli con una lengua de Tecpatl, los elementos de Chalchihuitl en su rostro, los elementos de orejeras celestes, los animales y muertes que tenemos aquí, con los gusanos de la tierra y otros elementos de las vivencias que tiene el señor Tlaltecutli, la araña, gusanos, arañas y serpientes dentro de lo que vive en la tierra, y su gran tocado de este Tlaltecutli. Tlaloc, Tlaloc en representación, aquí tenemos elementos del caracol de Quetzalcóatl, y aquí tenemos la nariguera, la nariguera retorcida del señor Xolotl, y sobre todo los elementos de la representación simbólica del agua, con este abanico posterior que es el periodo del agua fría invernal, y tenemos en el caso de este Atlachinoli, que nos está representando con dos tecpat en la parte más importante, son los cuchillos de sacrificio, y nos están hablando de probablemente de esta agua sagrada que se tiene en la representación simbólica de Tlaloc, con estos elementos también que vemos aquí, con este conejo agua, y algunos otros elementos de los elementos, probablemente de los tlaloques, los pequeños duendes de Tlaloc, que le ayudaban a la siembra de la tierra. Aquí tenemos otra representación ya poshispánica por parte de quienes hicieron estos dibujos en el mundo prehispánico, ya con el códice Magliabechi, y sobre todo la representación de Tlaloc con este penacho, las estrellas, y tenemos aquí el gran simbolismo de eh, eh, el espejo, que nos va a permitir hacer reflejos muy importantes, y sobre todo su penacho con las gotas de lluvia, o sea, estas son gotas del cielo en una noche, porque aquí vemos el disco de Tezcatlipoca, que aquí aparece con un círculo negro, evidentemente los de Tezcatlipoca eran los espejos mágicos para ver todos los elementos hacia el futuro, con la nariguera de Tlaloc, los dientes y la representación simbólica de las gotas de lluvia nocturna. Algo muy interesante que nos habla precisamente de este gran calendario que nos está hablando del planeta Venus. Aquí tenemos los quintiduos o quincunces, y entonces por lo tanto nos está hablando de algunos elementos de fuego, que son estas Xucoatl, que las estamos viendo alrededor, con los símbolos calendáricos correspondientes a los 20 días, pero tenemos a dos elementos de la Xucoatl con el rostro de Quetzalcóatl. Pero aquí lo interesante es ver la fecha calendárica en la que se manejó esto que tenemos aquí, 3 Acatl o 4 Acatl, y sobre todo la simbología muy importante del sol, y lo vemos a los 4 rayos del sol,
que nos están dando, y además aquí aparecen otros más intermedios, que son la representación simbólica de lo que estamos viendo aquí con este Atlachinol y este fuego, pero además hay algo que descubrimos, una serie de puntos, de constelaciones que tiene esta piedra, y aquí estamos viendo la Osa Mayor en su momento, con una serie de perforaciones que tiene, que eran los vástagos para hacer las lecturas de colocación y de los rayos del sol cuando salían. Y estamos viendo algo muy interesante que lo vamos a ver, son las 4 eras muy importantes en la que se destruyen los soles hasta que se llega el quinto sol. El Tlaltecutli, que ya habíamos visto hace unos momentos, y aquí lo tenemos, este gran Tlaltecutli, que va a representar el quinto sol, y lo vemos con una lengua que es un pedernal en la representación de Quiahuitl, que son gotas de lluvia, y tenemos la representación de los soles y la destrucción de los soles, aquí, y vamos a hablar de ellos con los elementos de garra, con 3 chalchihuit cada uno de ellos, y los elementos que corresponden con sus 4 lados del universo, y sobre todo, vean ustedes Osomatli, tenemos 2, 4, 5, 7 Osomatli, que es una constelación, y nos estamos viendo aquí 1 agua, 2 Osomatli, que es una fecha calendárica, y aquí tenemos la fecha de la etapa en la que se realiza, 1 Tecpatl, 7 Osomatli, 2 Tlaloc, y con el nombre de Moctezuma, eh, Moctezuma II, en donde a la llegada de los europeos, con el símbolo del Copili, del último Tlatoani, del último gobernante de México que manda hacer este elemento probablemente entre 1450 y 1475. Y bueno, pues aquí tenemos en otros elementos, sobre todo el sol de tigre, el sol de agua, el sol de fuego y el sol de aire con el ejecatl, y cada uno está representado con 4 chalchihuitl en las fechas en las que corresponde de cada uno de los soles que han sido destruidos, y sobre todo los 4 soles en esta tradición muy importante, y que se encuentran en el Museo Nacional de Antropología. Y aquí tenemos a Xochipilli, de acuerdo a la pintura que trajeron los sacerdotes con estos cargadores que tienen copilolis, los dos, en donde eran grandes guerreros, sobre todo Xochipilli va a formar parte con los corazones extraídos con una caña, o sea, una flecha de conquista, y Xochipilli pues es el señor de la florescencia, y aquí vemos a un hombre que va tocando un gran caracol, que era utilizado estos caracoles como cascos protectores, y aquí el que va tocando el caracol nos está diciendo que es un sacerdote del periodo invernal. Bueno, pues aquí tenemos a Xochipilli, y esta Xochipilli, que puede ser Macuilxóchitl también en un momento determinado, y vemos que todo su cuerpo tiene flores muy importantes, está sentado en un gran icpali, donde estamos viendo cuatro, y sobre todo un gran elemento de la flor, probablemente no lo sabemos si será una Xicalcoyuqui, o podemos ver que la representación de este Xochipilli, que fue encontrado Macuilxóchitl en las faldas del volcán Popocatépetl, y nos está diciendo probablemente que son elementos de herbolaria muy, muy importante, en donde esta herbolaria son para crear estados alterados de conciencia. Y aquí vamos a tener a un personaje muy importante que se da dentro de los descarnados, y tenemos a Xipe Totec, y tenemos una de las esculturas donde vemos que la piel, sobre todo que hay una leyenda de que piden la hija de uno de los dirigentes para llevarla y casarse con el dirigente de otra población, le quitan la piel y se la pone investida cada uno de ellos. Pero esta es una metáfora, esta es la primavera, o sea, estamos prácticamente, la naturaleza cuando muere
pierde su piel principalmente para dar una nueva estructura, y aquí lo tenemos con la boca abierta en este Xipetotec, y nos está dando una representación, pero aquí la representación es de Xolotl, y aquí vemos tanto las manos como los pies son equinovaros, y nos está diciendo que este Xolotl nos está dando una muestra de una enfermedad que se dio precisamente en el mundo prehispánico, y aquí tenemos la representación de Xolotl, planeta Venus joven, y tenemos un tocado que nos está hablando de un periodo invernal con la boca de Xolotl, también con problemas de enfermedades que nos está reflejando, y sobre todo la muerte, porque aquí tenemos a Miquistli con la muerte, estos puntos rojos y amarillos que nos están diciendo probablemente Xolotl sea en esta representación los enfermos con problemas medicinales para su momento, problemas de trabajo medicinal y curativo. Y aquí tenemos a Xipe Totec, el descarnado, vean ustedes, ya está simbolizando esta parte de la muerte, los descarnados, y tenemos sobre todo algo que está representando a Tezcatlipoca, y Tezcatlipoca tiene una representación del planeta Venus aquí, y nos está hablando de Tezcatlipoca, un elemento importante que era este Xipe Totec en el labrado de bajo relieve que se le dio al personaje. Yo creo que esto nos va a representar ya de hecho la muerte. No sabemos aún todavía, vamos en la imagen número 18, y sobre todo aquí tenemos a una señora Coatlicue, en donde la señora Coatlicue, que es la falda de serpientes, pero es la muerte, y está representando aquí una muerte, los pechos abiertos de esta Coatlicue, con una señora Mictlancíhuatl, en donde tenemos prácticamente la falda de serpientes con un cinturón de serpiente amarrado, y es algo sumamente interesante. Vamos a continuar con la siguiente, y aquí tenemos a una de las mujeres más importantes, que va a ser la ciguateteo. O sea, las mujeres que mueren en parto, en el primer parto, pues van a ser las acompañantes del sol. Y aquí tenemos las manos de la ciguateteo, que nos está dando este elemento de la cigua, mujer que murió en el primer parto, que van a ser las acompañantes del sol. Y tenemos dos, aquellos que mueren jóvenes, los guerreros que mueren jóvenes, también a ser acompañantes del sol. Y esto nos da una pauta de la ciguateteo y los guerreros muertos. Sobre todo aquí tenemos a Mictlantecutli del Códice Borbónico, y tenemos aquí la representación de ellos, que son los acompañantes con ojos celestes, y tenemos su penacho, que representa el Sayacapatoli, y vemos la lengua, que es un cuchillo de pedernal, con el osomatli, que es la representación con este hueso de punta para el sacrificio de cada uno de ellos a los cuatro rumbos, con los cascabeles de oro, y vamos viendo precisamente este gran espejo humeante que tiene el personaje, pero además los símbolos del plumón blanco de Quetzalcóatl, pero además este tocado que representa el periodo invernal, cuando la tierra está muriendo, y vemos a la muerte, a la Miquistli, sobre todo, y sobre todo la piedra que lleva en la parte del pecho el personaje. Y bueno, pues no solamente tenemos a Iztlacolyuqui, que va a ser todo, lo pueden ver ustedes de blanco, nuevamente vuelve a aparecer el penacho del periodo invernal con su tocado todo de blanco, pero también esto puede representar el hecho del pulcre o pulque, en donde en el periodo invernal se recoge aguamiel para hacer una ceremonia. Aquí tenemos un acatl que atraviesa el gorro cónico de la noche, y es también del Tezcatlipoca del norte, que es el Tezcatlipoca negro, y vemos precisamente a Iztlacoliuqui, que tiene una nariguera representando a la luna. Entonces, por lo tanto, es el cambio muy importante que se da en el aspecto nocturno. Y aquí tenemos a la señora
Mictecacihuatl, quien nos está hablando del sacrificio porque tiene color amarillo y puntos sobre el rostro, y es una muerte muy particular. Volvemos a ver en la orejera a Ozomatli, que es una constelación, y los elementos que tiene en la parte posterior, el símbolo de la luna con una mano que sale detrás de este elemento y nos está representando probablemente. Aquí vemos un elemento de nacimiento de un personaje que sale de la boca de la muerte. Quisiéramos interpretarlo como Tzingo. Tzingo es un reverencial de que sería Mictlecacingo, Miteca Sigua Tzingo, un lugar de población donde se hacían sacrificios y extracción del corazón con el corazón de piedra. Esta es una metáfora, esta es piedra que lo vimos anteriormente en algunas de las montañas y en el pectoral anterior a la muerte. Aquí tenemos a personajes Tezcatlipoca y Huitzilopochtli. Los dos al mismo tiempo son Tezcatlipocas, 1, 2, 3, 4 y 3 son 7, que es la Osa Mayor, y luego vamos a encontrar también a Huitzilopochtli, que está haciendo la perforación, y tenemos puntos en los ojos 2, 4, 6, 8, 9, que representan los 9 señores de la noche. Por lo tanto, cada uno de ellos está en vírgulas de la palabra y también van a tener elementos de la pérdida tanto del pie izquierdo como el pie derecho de cada uno de ellos, que es la representación simbólica de Tezcatlipoca, cada uno de ellos en sus conceptos de ser deidades muy importantes. Tenemos que los dos están haciendo perforación del óvulo, los dos, con una canilla de punta para hacer perforación, para dejar las gotas de sangre para que el sol siga viviendo en su momento estelar. Y aquí tenemos a una de las mujeres más importantes, que es no es una ciguateteo, pero sí nos está dando el elemento de Chicomecoatl y además Chalchutlicue, Chalchutlicue, que nos está hablando de este Quexquemet para las mujeres que están embarazadas, y sobre todo podemos ver el número de elementos que tiene la mujer y que nos está diciendo esta Chalchutlicue con una flor preciosa en la parte superior. Y estamos hablando en este caso de Chicomecoatl, la señora siete serpiente, pero aquí lo interesante es que estamos viendo un atado de un mecatl, un atado de tiempo, y vemos cómo se rodea ese tiempo que está manejando la señora Chicomecoatl, la señora siete serpiente, porque estamos viendo aquí cómo el nudo que tiene en el centro la señora, que además es una mujer que tiene la muerte, que es un chipetote, que al mismo tiempo es una mujer descarnada, pero tenemos aquí la serpiente con su crótalo de serpiente y sobre todo el elemento bífido. Recordemos que las serpientes eran las cuidadoras del maíz. Entonces, por lo tanto, aquí la señora debió tener algunas banderas, algunos apantlis, que nos está diciendo el poder de la Chicomecoatl, de esta mujer en su momento cumbre. Y aquí ya estamos en una Chalchutlicue. Estos ya son dibujos correspondientes o pinturas de las deidades. Cuando llegaron los frailes, que fueron los que hicieron, aquí tenemos papel amate con una serie de puntos en Chapopoctli, y que nos están diciendo que son los elementos más importantes. Aquí tenemos en su Cihuacóatl su bastón de mando para destruir a los 400 del sur, y sobre todo la nariguera de la mujer Chalchutlicue con su nariguera de luna, que nos está hablando de este atado en la parte posterior, que la mujer es muy importante dentro del agua, la deidad solar sentada en un Icpali, y nos está diciendo, esto es la representación del códice borbónico que se logró hacer en algún momento determinado. Y aquí tenemos a Mayahuel. Recuerdan ustedes que acabamos de ver una imagen toda de blanco, y aquí está Mayahuel, es el pulquere o pulque, que es sacado del maguey, y sobre todo en el tiempo
Mecatl significa el tiempo, el mecate es el tiempo en el que se va a fermentar, y aquí nos está dando el nombre de una población de esta señora Chalchiutlicue, y sobre todo estamos viendo los elementos calendáricos, el número de pencas que tenemos aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por lo tanto, es una fecha calendárica, aunque no aparece el número 13. El 13 es la imagen del personal con 5 florecimientos, probablemente del quiote o de alguno de los elementos que salen con el elemento florido de la imagen de la señora. Y luego tenemos a Quetzalcóatl, aquí Ejecat Quetzalcóatl, con un tocado de del jaguar, y tenemos un chupamirto, que es la representación del colibrí zurdo, y sobre todo los elementos de succionar los más importantes elementos de las flores con una punta para sacrificar. Y aquí tenemos la Xucoatl, que es para destruir a los 400 del sur, que lo tiene Quetzalcóatl. Ejecatl, Quetzalcóatl, en un guerrero investido precisamente de Quetzalcóatl barbado, porque aquí tenemos la barba del personaje con sus atados muy importantes, y sobre todo Huauxolotl. Aquí tenemos los elementos del guajolote, que representa a Huauxolotl, el planeta Venus joven, recién aparecido detrás del sol. Y aquí tenemos nuevamente con Huitzilopochtli, el dios de los guerreros: 2, 4, 6, 7, la constelación de Osa Mayor, y sobre todo esta Xiucoatl para destruir Huitzilopochtli, a los 400 hermanos, también al desmembrar a la mujer de los rostros de caracol. Y aquí tenemos, recuerden ustedes que hablamos del templo de la guerra sagrada, del agua quemada, y aquí tenemos el apantli con la representación de las deidades, entre ellos Huitzilopochtli, que aparecen en el templo, aparecen cada uno de ellos para hacer la representación de este elemento de la guerra sagrada. Y aquí tenemos a Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, aquí lo tenemos con su elemento del espejo humeante, su plumón de Cuopiloli, y luego tenemos los elementos de la simbología de la guerra con 2 plumones más, y tenemos a este Tezcatlipoca con el rostro en donde hay una línea negra y todo su cuerpo, por lo tanto es la representación de Tezcatlipoca, y tenemos el espejo en la parte posterior con los elementos de la banda protectora y su elemento de obsidiana protector, el elemento mágico con el glifo de la Xicalcoyuqui, y luego la hierba torcida con los plumones correspondientes, y sobre todo la gran jerarquía militar de Tezcatlipoca con 2 cuaupiloli, o sea, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuaupilolis, el gran guerrero que va a ser Tezcatlipoca, recuerden ustedes, en el Templo Mayor. Y aquí tenemos pues la bolsa sacerdotal correspondiente, y sobre todo la mano señaladora del personaje que nos está hablando de este elemento equinovaro, enfermedad también que se tiene, y la desaparición del pie, en el caso del pie izquierdo, que corresponde a Huitzilopochtli. Y luego el chimali, en donde vemos una cuerda de tiempo, y el mecatl, y las flechas correspondientes hacia la parte superior con el apantli, bandera de Tezcatlipoca. Bueno, pues aquí tenemos el espejo mágico de Tezcatlipoca, espejo de obsidiana, y sobre todo que todos los guerreros, y sobre todo en el Templo Mayor apareció. Y aquí tenemos a Tepeyoloctli del Códice Borbónico, donde aparece Tezcatlipoca también con 5 plumones, 6 plumones, y luego tenemos pues también el espejo humeante en la parte del pie. En este caso va a ser el pie derecho, y tenemos la representación simbólica de la piel de los ocelot colocado en un sacerdote, que es la representación simbólica con sus cuapiloli, y el elemento de la guerra sagrada con la sangre
que fluye, en este caso, de la perforación del lóbulo del sacerdote. Y bueno, tenemos a Quetzalcóatl, el códice borbónico, que ya lo vimos de una manera, en diferentes elementos, el códice borbónico, con la Xucóatl para la destrucción, con el hueso para hacer sacrificio, con sus elementos de Ocelot, en representación de la noche, que es la representación más importante, con su Poposhkomit, el personaje, y con su elemento sacerdotal, que nos está diciendo que este personaje humano se pone la vestimenta del dios con 2, 4, 6, 7 caracoles, que es la osa mayor también. Y recuerden ustedes que estamos hablando de una matemática de astrología judiciaria, sobre todo en el manejo de noche-día, con el personaje del Códice Borbónico. Y aquí tenemos a uno de los más importantes, que es la señora Tlazolteotl. Hay dos maneras de pronunciarlo, Tlazolteo y Tlazocteotl, que en el náhuatl, en la terminología, nos está diciendo que es el gran sacerdote comedor de las inmundicias, pero al mismo tiempo es el Tlaltecutli, con la piel que se le quitó para tener una investidura, los elementos simbólicos de la luna, y aquí tenemos el rojo y el negro, que es también de los escribas, y aquí el ajuste de tiempo que tiene la deidad saliendo de la señora Tlazocteotl, porque además está ubicada con una esquina en la nariz, en la boca, que nos está dando elementos muy importantes de lo que representa esta comedora de la inmundicia, que es además una mujer guerrera, pero además también con el pulcre, que decían los europeos, que es un elemento muy importante de la señora Mayagüel. Bueno, aquí tenemos a Chalchutlicue, la señora, que también tiene su vestimenta es de papel con puntos de Chapopoctli, y vemos la barra correspondiente, ya lo habíamos comentado en su momento, y está hablando con la nariguera de la luna, y sobre todo sentada en un Icpali muy importante, con una greca de guerra, como lo hemos visto en otros personajes, y sobre todo 4 elementos celestes que salen del disco de Tezcatlipoca. Y bueno, tenemos a Sinteotl, el señor de la agricultura, y al mismo tiempo, pues, tiene una dualidad, sobre todo porque vemos aquí la mazorca, vemos aquí el bastón de la agricultura, y tenemos en una esquina en su tocado, y tenemos el ojo celeste, porque está en referencia a este personaje que es mítico, eh, en donde vemos un número determinado con un chalchihuitl, sobre todo para el beneficio en su pelota negra de Uli, la ofrenda que va a tener, pero vemos marcado las manos un poco del cinabrio rojo, que son probablemente los elementos de sangre que tenía la deidad Sinteos, porque es la ofrenda hacia la tierra que se va a dar. Y ya han aparecido ofrendas muy importantes en cuevas y enterradas con este Mamalhuastli, que es para las ceremonias de fuego nuevo, y vamos a ver el mastlad del personaje, y sobre todo Chalchihuitl en este tocado posterior de la orejera de agua que tiene el personaje, con esta línea, esta serie de líneas de Sinteotl. Bueno, tenemos a Tlahuizcalpantecutli, que se refiere Tlahuizcalpantecutli al planeta Venus, porque serían 5 puntos, 1, 2, de la siguiente mejilla serían 4, serían 1, 2, 3 de la siguiente mejilla, 4, y este otro de la nariz serían 5 puntos, Tlahuizcalpantecutli, que lo vemos con rayado el cuerpo, que nos está, se llaman los hombres guerreros rayados, que aparecen en el Códice Nútal, y descritos como uno de los personajes. Tenemos Yema Linalxóchitl, que es hierba torcida, el conocimiento de la medicina, la herbolaria, y tenemos también el espejo de Tezcatlipoca, y tenemos un hacha
que nos sirve para la guerra, pero la guerra nocturna que se va a tener con Mixcoatl, también es un hombre rayado, que es un hombre guerrero muy importante, y tenemos aquí al personaje con un Atlachinoli para la guerra. Él va a guerrear de esta manera y son guerras energéticas y los dos tienen sus plumas muy importantes como lo tiene Miscoatl con un coaupiloli con dos plumas de águila y además tiene plumones de Quetzalcóatl en la parte superior y tenemos también el espejo humeante que corresponde a él con un chimali verdaderamente extraordinario y tenemos las flechas hacia la parte superior con una pantli, o sea, bandera 20 de 20 guerras que va a tener el personaje con sus adversarios, en este caso Tlahuizcalpantecutli, que va a ser Miscoat, el señor de la noche, porque lo vemos aquí con su ojo celeste, y luego tenemos sus cáliz, los cáliz de los dos personajes, que son la casa de los pies sagrados, y lo tenemos aquí con sus elementos, tanto de su collar muy importante que tiene el personaje, como este de obsidiana, que va a ser Chimalpopoca, Chimali, perdón, en sus representaciones simbólicas de espejo humeante. Y bueno, pues creo que lo interesante de ello es que hemos hablado un poco de esta religión del mundo prehispánico y repito, lo hemos trabajado en forma tal para dar a conocer lo que sucedía en el mundo prehispánico antes de la llegada de los europeos con los elementos esculpidos en la tradición que eran venerados porque además eran imágenes que iban a ser verificadas por parte del pueblo para hacer los pedimentos. Y luego vemos a la llegada de los europeos con la colorimetría que se dieron en algunos de los códices y para nosotros es muy importante hablarlo para diferenciar unos de otros y sobre todo ver que podemos encontrar los elementos simbólicos, yo le llamaría de una cromopsicología, o sea, los colores que debían tener cada uno de los elementos, como lo vimos en la llamada el calendario solar, que no es calendario, sino es una cuenta astronómica de astrología judiciaria. Esos son los elementos más importantes que debemos conocer y esto sería simple y sencillamente un símbolo importante. Pues agradecemos a ustedes, amigos, hasta este momento esta novena conferencia acerca de las deidades del mundo prehispánico y sobre todo, pues hablaremos en su momento no solamente las deidades del México Tenochtitlan, sino en otro momento hablaremos de esa estructura que se dio en muchos otros lugares de América, los dioses del altiplano central, de lo que ya se reflejan en otros códices que tienen una estructura muy importante como el códice Borgia o códice Borgia, y sobre todo en algunas otras representaciones, en algunos otros códices importantes ya poshispánicos y que fueron entregados principalmente, y muchos de ellos los encontramos refugiados y entregados a otros museos del mundo, sobre todo en Inglaterra, en España, en Italia, Alemania y en el mismo México, donde tenemos un acervo de códices verdaderamente extraordinarios. Amigos, muchas gracias por estos elementos y estaremos platicando con ustedes antes o después de estas ceremonias que se den el Día Mundial de la Madre Tierra y sobre todo la marcha y ir al Museo Nacional de Antropología, sobre todo para las ceremonias a la señora Coatlicue, que se siguen haciendo en base a nuestra costumbre del Día Mundial de la Madre Tierra que se refiere a los trabajos. Muchas gracias, amigos. Un servidor de ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo, y le agradezco a mi productor, Carlos Jiménez Rodríguez, quien me ha apoyado con estos trabajos.